Estructura y propiedades de los materiales. Estructura de los materiales. En este modo en que se enlazan, ordenan y manifiestan los componentes a distintas escalas de observación, entiéndase por componente los átomos, moléculas, iones, cadenas, planos, cristales, granos cristalinos, entre otros conjuntos de partículas. Ciencia de los materiales. La ciencia de los materiales se encarga del estudio de la preparación, estructura cristalina y propiedades físicas y químicas de los materiales y de cómo adaptarlos a sus usos específicos. Tipos de enlaces y sus propiedades. Los tipos de enlaces químicos entre átomos son tres: enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Se trata de enlaces fuertes y duraderos que unen un átomo con otro átomo o grupos de átomos. Tipo de enlace que se genera influirá fuertemente en las propiedades de los compuestos químicos formados. Enlace iónico. Los enlaces iónicos ocurren cuando un átomo gana o pierde electrones. Como un resultado de esta transferencia de electrones se forman iones o, lo que es lo mismo, partículas cargadas. Estos iones pueden tener carga negativa, los conocemos como aniones o positiva cationes. Aquí vemos un ejemplo: el sodio y el cloro, como son enlazados iónicamente. Enlace covalente. Otro modo que tienen los átomos para formar enlaces químicos es compartiendo electrones. De esta manera crean enlaces covalentes. Los electrones no se quedan inmóviles en un punto, sino que se mueven entre los átomos. Esto da lugar a los principales tipos de enlaces covalentes: el enlace covalente polar y el apolar. Enlace metálico. La estructura del enlace metálico se debe a que los átomos de los metales tienen pocos electrones en la última capa que pierden fácilmente. Como resultado se convierten en cationes que se distribuyen por el espacio formando una especie de red, mientras que los electrones que han perdido crean a su alrededor una nube de electrones que pueden moverse por toda la red. Así los cationes con carga positiva quedan unidos mediante la nube de electrones con carga negativa que los envuelve. Aquí vemos un ejemplo. Estructura cristalina. La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan los átomos, moléculas o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en tres dimensiones del espacio. Los átomos que pertenecen a un sólido cristalino se pueden representar situándolos en una red tridimensional que se denomina retículo espacial o cristalino. Este retículo espacial se puede definir como la repetición en el espacio de celdas unitarias. La celda unitaria de la mayor de las estructuras cristalinas son paralelos a los primos con tres conjuntos de caras paralelas. Según el tipo de enlace atómico, los cristales pueden ser de tres tipos: cristales iónicos, cristales covalentes y cristales metálicos. Los cristales iónicos, punto de fusión elevado, duros y muy frágiles, conductividad eléctrica baja y representan cierta elasticidad. Ejemplo: la sal común. Por lo general, los compuestos de enlaces iónicos forman sólidos cristalinos y se rompen con facilidad. Este precisamente es el caso de la sal de mesa. Además de estos compuestos, suelen tener puntos de fusión elevados y son solubles en agua. Cristales covalentes. Gran dureza y elevada temperatura de fusión. Suelen ser transparentes, quebradizos y malos conductores de la electricidad. No sufren deformación plástica, es decir, al intentar deformarlos se fracturan. Ejemplo: el diamante. Los compuestos covalentes suelen darse entre elementos similares o no metales. Además, son buenos conductores de electricidad.
cristales metálicos opacos y buenos conductores térmicos y eléctricos. No son tan duros como los anteriores, aunque sí maleables y dúctiles: hierro, estaño y cobre. Esta peculiar estructura en red explica muchas de las propiedades del enlace metálico. Por ejemplo, como los electrones pueden moverse con mucha facilidad, los metales son buenos conductores de electricidad. Estructura cristalina de los metales. Cuando un metal se encuentra en estado líquido o se deja enfriar, llega un momento que cambia de su estado físico pasando al estado sólido. Los metales líquidos calentados considerablemente por encima de su punto de fusión, sus átomos se disponen al azar, de manera irregular, con patrones de elevada energía y movimiento. A medida que el líquido se enfría y se acerca a su punto de solidificación, la energía de los átomos disminuye y con ello su movilidad dentro de la masa. Al alcanzar la temperatura de solidificación en distintos puntos, grupos aislados de átomos enlazados adquieren estructura rígida de orientación de unos respecto a los otros, es decir, ocupan ciertas posiciones formando un cristal elemental. Los átomos vecinos pueden, una vez perdida la energía térmica necesaria, formar nuevos cristales que se van agregando al cristal elemental en todas las direcciones, formando un núcleo de cristalización. Así comienza a tejerse la red o estructura cristalina. Celda unitaria. La celda unitaria se describe por los parámetros reticulares A, B y C y sus ángulos de orientación alfa, beta y gamma. Todas las redes cristalinas pueden encuadrarse en 14 celdas unitarias estándar. Por su mayor interés en materiales metálicos se describen a las celdas hexagonales y cúbicas. Aquí vemos ejemplos de las celdas hexagonales y cúbicas y cuál es su distribución de los átomos en una figura tridimensional. Celdas hexagonales. Posee una sucesión regular de planos densos del tipo AB, 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 A, VC, VC, B o CA, CA, C. Esta estructura se describe corrientemente por su retículo unidad en el que cada punto representa el centro de la posición ocupada por un átomo. La celdilla queda descrita por los parámetros A y C. La dirección densa situada en el plano basal, en la que pasa por el centro del radio del átomo, viene determinado en la dirección según el modelo de esferas duras por RA igual a A sobre 2. Con este modelo se relaciona C sobre A debe ser 1633, aunque con frecuencia encontramos valores aproximados. El número de coordinación, que se define como el número de átomos que contactan con cada uno, es esta estructura de 12 y un número de átomos de celdilla es de 6, como lo vemos aquí en los ejemplos. En esta tabla nos muestra el elemento, la estructura, la distancia interatómica, la reacción axial, temperatura en grados Celsius. Cúbico centrado en caras. Posee una sucesión regular de planos densos del tipo ABCA, BC, ABC. Esta sucesión, así como la descripción de la celdilla de unidad, puede observarse en la figura 3.32b. Esta celdilla se describe por parámetro del lado del cubo A. El número de coordinación es igualmente al HD de 12. La dirección densa es la diagonal del plano basal y del radio del átomo, bien expresado por
El número de átomos por celdilla es 4. Celdillas unidas Bravais. El número de redes espaciales no es infinita. Los cristalógrafos han mostrado que solo existen 7 sistemas cristalinos independientes posibles, que da lugar a 14 redes espaciales denominadas redes de Bravais. Se presentan las celdillas de unidad correspondientes a las 14 redes de Bravais. En la tabla 1.1 se dan los parámetros de red necesarios para describir los distintos sistemas cristalinos que definen el tamaño y la forma de cada celdilla unidad. Clasificación de redes espaciales y sistemas de cristalinos. Bueno, en esta tabla nos muestra el sistema cristalino, las longitudes axiales y ángulos interaxiales, retículos espaciales de cada uno de el sistema cristalino: cúbico, tetragonal, ortorrómbico, romboídrico, hexagonal, monociclínico y triciclínico. Estructuras cristalinas más comunes de los metales. La mayor parte de los metales cristalizan al solidificar en 3 estructuras cristalinas de empacamiento compacto: cúbica centrada en el cuerpo BCC, cúbica centrada en las caras FCC y hexagonal compacta HCP. La estructura HCP es una modificación más densa de la estructura cristalina hexagonal sencilla. Metales que tienen esas estructuras cristalinas. Metales como el cromo, el hierro, el molibdeno, el potasio y el sodio tienen estructura cristalina BCC a temperatura ambiente 20 grados Celsius. Muchos metales como el aluminio, el cobre, el hierro y el níquel a elevadas temperaturas de 912 a 1394 grados Celsius cristalizan en una estructura cristalina FCC. El cadmio, el zinc, el magnesio, el cobalto y el titanio son 5 metales con estructura cristalina HCP a temperatura ambiente. Estos últimos elementos tienen una estructura cristalina muy suave, por así decirlo, que pueden manejarse a una temperatura menor. Bueno, pueden trabajarse con una temperatura menor. Y pues esto ha sido todo. Muchas gracias.